a un nuevo programa de Auténticas del Sur en cuarentena o Auténticas del Zoom. Les voy a presentar de inmediato a nuestro invitado porque estamos en directo y él está muy ocupado. Recuerden que fue el Día del Patrimonio y queremos hablar de eso y de historia oral porque usted en la casa, con su familia, con los abuelitos, los papás y los hijos pueden construir la historia familiar y de sus barrios. ¿Cómo hacerlo? Eso nos va a contar Pablo Fábrega. Bienvenido, Pablo, al programa y como siempre con Sandra Arriagada, periodista también, Gloria Mulet, periodista, así que estamos dos periodistas versus dos historiadores. Bienvenido, Pablito. Hola, gusto estar acá y gracias por invitarme. Quedo a disposición de ustedes porque este fin de semana, como tú bien decías, fue un fin de semana muy intenso. Muchas actividades, mucho Zoom, algo agotado ya de esa forma de comunicación. Oye, pero bueno, es lo que hay nomás, pues, pero ¿sabes qué es lo bueno de estos tiempos? Oye, pero Sandrita, Gloria, ¿cómo están? Queremos saludar. Bienvenido, Pablo. Gracias. Un gusto, un privilegio, me encanta la historia. Tuve un profesor bueno. en la universidad, el profesor Labó. Ya. No sé si ubicas, él, bueno, también historiador, pero bueno, mira, lo que me interesa en el fondo es acotar un poco la historia a nuestra región, a nuestra realidad, ¿sí? Entonces va a ser demasiado interesante poder escucharte, sobre todo en la historia local, como la provincia de Yanquihue, ¿cierto? Y la provincia de Osorno, entonces pasamos a ser parte de la historia real de Chile. ¿Cómo está la Glorita en Italia? Yo bien, esperando que Pablo nos cuente un poco, porque realmente yo de la historia del sur de Chile, aparte de los mapuches, no sé nada más o menos. No, pero oye, falta los más mapuches, al sur, pues. Apareció la bandera mapuche en las manifestaciones de Minneapolis, ¿vieron? Los chilotes. Sí, Vamos a hablar de eso. Pero vamos a partir con esto. Mira, Pablo, mira. ¡Qué lindo! Papelucho, me encanta. Del año 78, hay algunos de Papelucho, y yo leyendo una entrevista tuya sé que esto te marcó mucho, Papelucho, historiador, así que cuéntanos qué significa ser un historiador local y cuántos libros has escrito de la región. Mira, lo que pasa es que uno puede estudiar historia, licenciatura en historia, puede sacar un doctorado incluso en historia, pero lo importante para ser llamado historiador, porque la carrera como tal no existe, es publicar, justamente como tú dices. Y publicar no es fácil. Cada hijo, o sea, cada libro es como un hijo. Yo lo siento así porque es un verdadero parto. Uno construye, cuando trabaja como hago yo, con la comunidad, yo estoy especializado en historia oral. Entonces, cada libro es producto del trabajo con la comunidad. Entonces, hay que rectificar, arreglar, etcétera, todo con la comunidad. Porque uno, como historiador, por supuesto que puede aprender de los libros y documentos, pero como bien decía Gloria, en realidad es bien poco lo que se ha escrito sobre historia de las regiones. Entonces, uno tiene que recurrir a la historia oral. No es una opción así como solamente teórica, sino que yo diría que básicamente es una necesidad. Y en esa perspectiva ya llevo más o menos 15 años como historiador acá en la región de los lagos y he publicado 16 libros. Y este año espero poder publicar, o quizás en los próximos años, porque como están las cosas, 2 libros más de historias de barrio, historias de comuna, historias de territorios, de instituciones también. No sé, por ejemplo, me decía recién Sandra, el libro ya va en la 2ª edición y espero sacar este año, el próximo año, la 3ª edición sobre el Camino Real. El Camino Real, para los que no lo saben, es el camino más antiguo que hay acá en la región de los lagos. Iba entre los fuertes de Valdivia, por un lado, y los fuertes de Ancud. Y este camino está construido sobre las antiguas sendas de los indígenas. Y recién en el siglo XVIII, a fines del siglo XVIII, volvió a reconstruirse, pero siguió utilizándose prácticamente hasta que llegó el ferrocarril, 1910, 1912, por lo menos a Puerto Montt. Entonces es una historia súper interesante, pero cada comunidad
cada territorio tiene su historia y es súper importante rescatarla porque de alguna manera esa historia es como el alma. La identidad, ¿no? Identidad. Oye, pero el camino real es el mismo de la canción. Allá en el camino real hay un nombre parecido a lo mejor, porque el camino real recorría toda América Latina en el fondo. En los virreinatos. Un 7, Carolina. Muy bien. Oye, pero si trabajaba con Pablo, eso estaba arreglado, ¿ah? Pablo, siempre la Carola siempre se saca buenas notas con todos los entrevistados, con todos sus entrevistados. Pablo, ¿de dónde eres oriundo? ¿De dónde nació mí, aunque ustedes no lo crean? Oye, quiero hacer una pregunta, conocer más sobre Pablo. Pablo, 2 preguntas en una. Primero, ¿de dónde eres? ¿Dónde naciste tú? ¿Eres de la región? Sí, yo soy puertomontino, pero soy 4ª generación puertomontino. Mi bisabuela, Herminia Oyarzún Águila, vino desde Calbuco en 1907, acá en Puerto Montt, arrancándose allá de que era mamá soltera. Y en esos años ser mamá soltera era casi como una herejía. Horror. Claro. Y ella sola se instaló acá en Puerto Montt, acá conoció a su esposo y tuvo una sombrerería, que una de las cosas que más me emociona a mí es haber encontrado en los diarios antiguos, que tengo que revisar siempre, porque la historia oral no solamente puede ser el relato, o sea, no solo el relato, sino que también hay que contrastar todo eso con las fuentes documentales. Exacto. He encontrado en diarios antiguos la publicidad de mi bisabuela, de la sombrerería y digamos, letreros bastante grandes de esta ¿Cómo señora. se llamaba la sombrerería? No tenía nombre, porque muchos negocios, porque yo también siempre preguntaba eso, pero antes muchos negocios, especialmente los de barrio, y las ciudades eran barrios porque eran ciudades chicas, claro, muchas veces no tenían nombre, y era el negocio de la señora tanto, o del caballero tanto, porque ni siquiera tenían número las casas. Estoy hablando hace 100 años, más o menos. ¿Tus 16 libros de qué lugares son, Pablo? Mira, tengo publicado de Fresia, de la comuna de Fresia, libros institucionales, de la comuna de Yanquihue, de Los Muermos, de Osorno, de Purranque, San Pablo, Puerto Montt, obviamente, Calbuco también, de varias comunas, y en distintos temas, porque los temas de historia no solamente son como los clásicos. Por ejemplo, estos años también me ha contratado gente de Línea, no sé si conocen, Inia Remegue, que son una institución que apoya a los pequeños campesinos o pequeños agricultores del Estado, de la ciencia. Entonces ellos, por ejemplo, me dijeron que querían rescatar recetas, miren lo que yo les voy a decir, recetas de interiores de cordero, recetas de cocina. No te puedo decir. Sí, me mandaron, para mí fue fantástico, porque miren la potencialidad de la historia oral. Me mandaron a los campos, a San Juan, a San Pablo, a Chonchi, fui a hablar con campesinos, el 95% mujeres, que me compartieron recetas de cómo preparar interiores de cordero. Y con eso ellos contrataron a un chef francés, y como el cordero chilote, no sé si lo sabían, sacó una certificación internacional reconocida por las Naciones Unidas, entonces eso le agrega más valor a los productos. No lo sabíamos. ¡Wow! ¡Qué interesante! Todo eso gracias a historia oral. O sea, la historia oral, en el fondo, es el conocimiento anterior que se ha ido perdiendo. Y que bueno, y me alegra mucho esta invitación, porque la gente muchas veces, incluso el mundo académico, no valora mucho la historia oral. Pablo, perdón, digan ustedes. Y cosas así. Perdón, cuando yo propuse la historia oral, la primera reacción es, pero no, qué fome, cómo vamos a hablar de historia, y qué sé yo, porque la gente no sabe, todas las personas, qué es lo que es. Y es nuestra pasión. En el fondo uno trabaja con fuentes vivas. Cuando fueron las guerras mundiales en Europa, bombardearon todos los archivos históricos. Entonces no quedó información de los pueblos, de las ciudades. Por otro lado, paralelamente en Estados Unidos, inventaron la radio, la grabadora cassette. Y en Estados Unidos estaba el problema en las minorías, un tema súper actual con lo que está pasando hoy día en Estados Unidos. Las minorías, la historia, por ejemplo, el primer gran trabajo de historia oral, no sé si ustedes vieron cuando niños una serie en televisión que se llamaba Raíces. Sí, historia de un esclavo, Raíces. ¿te acuerdas, no? Pero era terrible. Me tenía que tapar los ojos porque era muy dura. Sí. Bueno, entonces
la desaparición de los archivos, la necesidad de reconstruir la historia en los pueblos y ciudades europeas después de la guerra. Y paralelamente la nueva tecnología que significó que las grabadoras fueran mucho más asequibles y escribir o construir la historia de la gente que se venía aquí, inmigrantes, minorías, mujeres, se trabaja mucho en la historia de la mujer también, eso hace que nazca la historia oral. Pero en el fondo está dentro también de la historia social, que significa que en la casa, niños, si me están viendo, o usted o una amiga mía, está su mamá, su papá, pregúntenle, ¿qué hacían cuando chicos en Puerto Montt? ¿Dónde iban a tomar el café en Puerto Varas? ¿Dónde era el paseo de verano? ¿Cuándo era el curanto o la fiesta costumbrista? Eso es la historia oral, es conversar, ¿verdad, Pablo? Sí, excelente resumen, como siempre, muy Matea y nuestra amiga Carolina. Pero mira, es que va a sonar muy fuerte, pero es verdad. Cuando volví a Puerto Montt, porque estuve harto tiempo estudiando en Concepción, en la Universidad de Concepción, después en la Universidad de Chile, el posgrado, y estuve a cargo justamente de formar jóvenes profesores de historia, pero licenciados en historia, me di cuenta de que en realidad si queríamos trabajar los temas de historia regional, teníamos que sí o sí recurrir a la historia oral. Acá no había una guerra como la Segunda Guerra Mundial, pero el problema es que los pocos archivos que hay están en Santiago. Chile es un país súper centralizado, súper autoritario, entonces tú no puedes hacer historia, digamos, tradicional, recurriendo a los documentos porque no están. Tú vas a las distintas municipalidades, para no condenar a ninguna, porque trabajo en una municipalidad, y no hay documentos, o sea, todos los documentos son no más de 5 años. Entonces hay un problema en Chile, grave con la memoria. Tenemos un problema con la memoria porque quizá, no sé, nos trae malos recuerdos o la gente no quiere recordar, etcétera, pero en Chile escribir historia sin recorrer la historia oral es prácticamente imposible. Entonces, en esa la Gloria, perdón Pablo, la Gloria puede escribir su historia porque ella conoció a su marido italiano en Chiloé, fíjate. Así que ahí tienes un temita. Claro, esa es una súper historia. Pero Chiloé, sin ir más lejos, por ejemplo, Gloria, ¿tú por qué siempre tuviste curiosidad? Porque Chiloé es la cuna también, por decirlo de alguna manera, en Chile, de historia oral. Y todas las leyendas y toda la tradición se transmite de manera oral en la isla. Así es. Gloria, yo fui a Chiloé por una cosa, fui específicamente a hacer una entrevista, pero fui casi como, faltó poco que fuera por el día, y la persona a la que fui a entrevistar, muy enamorado de Ancud, me sacó a pasear, me mostraba y me decía, pero imagínate, ¿cómo puedes pensar en cambiar Santiago por esto? ¿Cómo no puedes ni siquiera plantearte la idea de cambiar Santiago por esto? Mira el paisaje, y yo lo miraba y decía, no se me ocurre, porque yo soy mientras vivía en Santiago, santiaguina, hincha, full. Y entonces volví después de vacaciones, y ahí coincidió el tema de conocer a mi marido. Pero yo, Pablo, ¿te quería reportaje? Era para yo trabajaba, además de en el Mercurio, hacía la revista interna de una AFP, y me tocó ir a entrevistar al jefe de la sucursal de Ancud, que además parecía Tom Cruise. Cuando me bajé del avión había un tipo de chaqueta de cuero, lentes de esos típicos Ray-Ban. Decía, pero si aquí es como el piloto, ¿dónde está el avión? Más o menos. Chiloé la lleva, muy buen mozo, además, así que dije, voy a volver. Una pregunta, disculpa. De los 16 libros que tú has escrito y dijiste que eran como tus hijos, ¿cuál es el más regalón? ¿O cuál te costó más? Quizá, no sé, ¿hay algún sentimiento más especial? Sí, uno en particular, buena pregunta. Es que lo que pasa es que mi tercer libro publicado fue un libro Fondart, y los Fondart no son fáciles de ganar cuando se trata de publicaciones. Ese fue un libro además que, como tenía el apoyo del Estado, que no siempre es así, yo diría que la mitad de los libros que he publicado ha sido con financiamiento estatal y lo otro de financiamientos privados. Y por eso también yo trabajo media jornada en la municipalidad y la otra media jornada como independiente en mi área. Como tenía plata, me dio un lujo, que lo he hecho pocas veces, o sea, de los 16 yo creo que han sido 4 libros con él. No sé si ustedes conocen a Ricardo Mendoza. Yo aquí quiero, si él pudiera, ojalá, ver este programa, rendir un honor. Imagínense que él es el director, el dueño
de la editorial Cultrún de Valdivia. Y cuando uno trabaja con una editorial, es muy distinto de trabajar con una imprenta. Una imprenta, tú vas y entregas todo el material, ellos lo agarran y hacen exactamente lo que tú le dijiste que tenía que hacer. En cambio, la editorial es un par, es alguien de igual a igual que sabe mucho. Él es director del Museo Niebla, además de académico del Austral, se jubiló hace muy poco, el año pasado, antepasado, y lleva, no sé, 25 o 30 años en esta editorial. Pero aunque suena muy autocrítico, no conmigo, sino que con nuestro país, me da mucha pena pensar que el ejercicio de Ricardo Mendoza, que es extraordinario, es casi el único. O sea, entre Temuco y Punta Arenas, que son cuántos, 1.600, 1.700, más, 1.800 kilómetros, la única editorial, porque hay muchas imprentas, pero la única editorial que hace un trabajo editorial es la de Ricardo Mendoza en Valdivia. Entonces, él es un monstruo. Entonces, el producto, el libro, quedó de muy buena calidad, porque él me ayudó con fotos, me retroalimentó, me dijo, mira, Pablo, este párrafo no se entiende, Pablo, consideraste esta otra fuente, viste este otro libro, este otro testimonio. Entonces, es trabajar en equipo. Eso es extraordinario. Por eso ¿Cuál es el título de ese libro? Puerto Montt, capital del comercio de la Patagonia Sur Austral, 1776-2013. ¿Y dónde se encuentran esos libros, Pablo? ¿Dónde la gente los puede encontrar? Es que ese es un tremendo tema en Chile, publicar. ¿Por qué? Porque me imagino que coincidirán conmigo las personas, y nada personal, pero las personas en términos como de cultura, bajo 40 años, no leen y tampoco escriben. Entonces, Chile ya es un mercado pequeño, pero la gente nueva no está tomando en cuenta el formato del libro. Entonces, para uno como escritor es súper difícil. Entonces, ¿cuáles son las alternativas concretas que uno tiene para poder vivir de esto? Uno es el financiamiento público, el Fondar, el FNDR, etcétera. Pero ¿cuál es el problema? Que es que si tú publicas con platas del Estado, tú no puedes lucrar, por lo tanto tú no lo puedes vender. Claro. Entonces tú tienes que regalar el libro, tienes que entregarlo, etcétera. Y te quedas con una porción pequeña, un 5% aproximadamente de los libros. Y la otra opción es, como hago yo, que una municipalidad me dice, mira, Pablo, queremos sacar un libro sobre este tema, o una persona me dice, mira, Pablo, mi familia quiere sacar un libro sobre este tema, pero ahí el libro pasa a ellos, y ellos son los que lo distribuyen, y generalmente lo distribuyen con el mismo criterio que está utilizando para el sistema público. No lo venden, sino que lo entregan a las personas que ellos estiman convenientes. Pero entonces, tu trabajo remunerado. En el mercado sí, claro, prácticamente no hay libros de esto. Entonces, con mayor razón, hay que hacer una invitación a encantar a la gente con este tema, a que se encante y empiece a trabajar con historia oral dentro de sus casas. Por ejemplo, a ver, Pablo, ¿cuáles son las preguntas más? ¿Cómo podemos partir? Se sienta, papá, mamá, abuelo, qué sé yo. Yo creo que la historia local es una buena partida, ¿no? Sí. Y hablar de las vidas de las personas, porque sí, a la gente le gusta recordar. ¿Qué hacías? ¿Dónde ibas al colegio? ¿O fuiste al colegio? Porque algunos no iban en esta época. ¿Qué hacían la Semana Santa, por ejemplo? ¿Qué hacían los domingos y festivos? ¿Dónde se reunía la gente? ¿Cuáles eran las fiestas más importantes? Sigue, Pablo. Sí, mira, es que hay varios tips o consejos básicos que sugiero a las personas que van a escuchar, van a ver esto, que lo apliquen. Primero, las preguntas que tú dices son estupendas, pero lo que hay que hacer es asegurar un lugar cómodo, que la persona no vaya a ser interrumpida todo el rato, que no haya una televisión encendida, una radio encendida, sino que uno se concentre en lo que va a hacer. La memoria es algo plástico, es algo que se mueve. Mucha gente siempre me dice al comienzo cuando lo entrevisto, la Sandra quizá aquí me puede ayudar, la gente al comienzo siempre dice, oye, yo no sé, no me acuerdo, no tengo idea, etcétera, etcétera, tiene como miedo. Pero una vez que uno genera un ambiente de entrevista y hace buenas preguntas, en el fondo, sí, exactamente, entonces la gente va recordando. Allí es bien importante también tomar apuntes o grabar si ustedes quieren, pero dejar registro primero de quién es la persona que uno entrevista, temas básicos como cuándo nació, dónde nació,
etcétera, los elementos, digamos que después cuando tú archives esa información, quede bastante claro del origen, de las características, etcétera, para clasificarla. Y de ahí empezar a hacer preguntas, pero siempre increciendo. No es bueno hacer preguntas duras desde un comienzo, porque algo importantísimo en la historia oral, que creo que tú lo decías, Carolina, es el tema del cariño, de la confianza. Y eso no es algo, especialmente si no te conocen mucho, que se va a dar automáticamente. Entonces, es bueno, por el respeto a las emociones, ir de a poco, ambientando la entrevista, y después, al medio o al final, ya tirarse a preguntas más complejas. Sí, porque, claro, y tener un cuestionario muy ordenado con antecedentes personales, con los datos duros, y luego, porque además depende de lo que uno quiere investigar, las preguntas que va a hacer. Entonces, si es historia del barrio... Claro, es una pauta, se dice desde el punto de vista técnico, semi-estructurada. Tú tienes como una batería de 10 preguntas, por decir algo, básica. Exactamente, pero la conversación es flexible, porque quizás en el camino se te ocurre... La contrapregunta es básica en ese tipo de cosas. Sería una entrevista periodística, Gloria. Sí, digamos, lo que está diciendo Pablo para mí es como ir a prepararse para ir a hacer una entrevista, que en el fondo uno lleva una cantidad de preguntas de lo que se le ocurre, pero durante la conversación siempre, salvo que el entrevistado sea muy malo, siempre salen, ¿cómo se llama?, preguntas nuevas, contrapreguntas, algo que tú quieres profundizar y que a lo mejor el entrevistado no lo dejó claro desde un principio. Son tantas las cosas que... Y en el fondo igual de repente uno puede, el entrevistado, ser muy malo, pero uno igual tiene ciertas técnicas como para tratar de ablandarlo, de refrescarle la memoria. Eso es importante, trabajar desde uno tiene que tratar de caer bien desde el principio, porque si no, se te cierran las puertas. A mí una vez me pasó una cosa terrible con un entrevistado. Yo estaba súper bien con la niña conversando, más o menos ya de todo, podíamos habernos contado la vida completa, y llegó el fotógrafo que me tenía que sacar la foto, y me dice así, delante de mi entrevista, que ella hacía como unos murales, me dice, ¿y esto vamos a fotografiar? Así como... Qué desubicado, ¿no? Sí, no, él se caracterizaba por no ser muy ubicado. Y de ahí, mi entrevista fue cuesta arriba. Tuve que... te juro, fue todo así como pidiendo disculpas por algo que yo no había hecho. ¿Qué anécdota te ha pasado, Pablo? ¿Te acuerdas de alguna anécdota divertida? Sí, es que cuando uno entrevista es súper importante también preparar la entrevista. Eso significa que tú tienes que saber de esa persona de antes. Si es conocido, si es famoso, puedes ver el diario, puedes meterte a internet, etcétera. Pero lo que yo hago un poco como de espionaje, entre comillas. O sea, le pregunto a personas del ámbito de esa persona, o sea, parientes, amigos, etcétera, que me cuenten de él o de ella. Entonces, sí, cuando llega la entrevista, parece como medio manipulador, pero puedo contrastar esas visiones y hacerles preguntas como mucho más atingentes, más en profundidad, para ver si coinciden, porque te acordarás, Carolina, que algo súper importante cuando uno trabaja en historia oral, el tema de la triangulación de la fuente, que uno tiene que contrastar, hay varias técnicas, tiene que contrastar, por ejemplo, la coherencia del discurso, si lo que te plantean es en sí mismo coherente, pero por otro lado también contrastarlo con lo que opinan las otras personas sobre esa otra persona. Entonces, para ver si también es coherente. Y una tercera base súper importante también es el contexto, que para la historia es fundamental. El contexto me refiero en qué época vivió, cómo fue esa época, porque lo que pasa es que este es un tema bien importante, especialmente para los auditores, para los que ven el programa, que es que los chicos jóvenes de hoy día juran, o sea, más que juran, no se imaginan, ni siquiera les cabe en la cabeza que, no sé, porque su abuela haya ido a la escuela a pata pelada, o que no haya habido celular, porque ellos dan por sentado todas las cosas que uno está viviendo, pero la tecnología ha avanzado en estos últimos, no sé, ni siquiera 100 años, hablemos de los últimos 40 años, de una manera tan extraordinaria que cuesta imaginarse un mundo sin todas estas características. Entonces, yo digo, especialmente para los más jóvenes que deben entrevistar a sus mayores, averigüen de eso, del contexto, porque el contexto que vivieron
fue muy distinto. Y hay otro problema también, además, a propósito de este tema, me acordé de algunos como clásicos de la historia oral. Hay uno que se llama Between Generations, que es un clásico, un inglés, Thomas. Este hombre plantea que uno de los más grandes desafíos que hay justamente para la historia oral y para transmitir los conocimientos de una generación a otra, que es la base de nuestra civilización, es que hoy día los jóvenes, entre comillas, saben más que los padres en los temas tecnológicos, en los temas que a ellos les importan. Entonces, eso hace que el lenguaje, imagínense lo que estoy diciendo, el lenguaje que usan los jóvenes, y ahí estoy hablando quizás no menos de 40, menos de 20, menos de 30, es absolutamente distinto, y la visión que tienen del mundo es totalmente distinta. Entonces, eso hace que la base de nuestra civilización, que es el conocimiento que se da, la relación que se da entre las distintas generaciones, se ha ido quebrando, pero abruptamente, radicalmente. Entonces, por eso me alegra mucho este programa, porque la historia oral sirve justamente para el diálogo entre generaciones, porque ellos tienen que conocer cómo vivían sus padres y qué visión tenían sus padres, y los mayores también tienen que aprender de este nuevo mundo, porque este nuevo mundo es un nuevo mundo de una visión totalmente distinta a la de ellos. Y lo otro es que hay que atreverse a preguntar. Yo siempre discuto con mi hijo adolescente, me dice, mamá, ¿tú por qué preguntas? Porque si conozco a un amigo le pregunta cosas. Y a veces la gente no pregunta por no invadir o molestar al otro, y a la gente le encanta hablar de su vida. Entonces, sí, absolutamente. Sobre todo a la gente de edad, porque se siente valorada, o sea, que su vida sirve, por decirlo de alguna manera. Mira, una anécdota al respecto, que yo llevo 15 años escribiendo una columna del diario Yanquigo los días domingos, el cuerpo de reportaje. Y a mí una de las cosas que más me emociona es cuando de repente voy a Angelmó, por decir algo, y estoy comprando una artesanía y me fijo que en un recuadro enmarcado hay una columna mía, pero no porque sea mi columna, sino que es porque yo he entrevistado a alguien que, no sé, pues un dirigente de los artesanos, alguien que ha tenido una trayectoria, pero esa persona nunca ha tenido ningún reconocimiento de nadie ni de nada. Entonces, que aparezca en el diario, para ellos es súper valioso. Y no es necesario estar en el diario para ser valioso. O sea, el hecho de que alguien entrevista a otra persona le da valor a la otra persona. Entonces, es un mensaje también de cariño, de aceptación, de aprendizaje, y no solamente tiene que ser del menor al mayor. Como tú dices, también puede ser del mayor al menor, porque podemos aprender muchos unos de otros, pero normalmente los espacios de diálogo en nuestra sociedad ultra tecnologizada cada vez van disminuyendo. O sea, es como una paradoja, porque se supone que la tecnología es para mejorar las comunicaciones, pero se está dando exactamente lo contrario. Entonces, el diálogo, la historia oral, puede ayudar a poder unirnos y trabajar juntos. Eso no se puede perder, eso no se puede perder. Oye, mira, qué increíble, no es porque sea tu profesor, Carola, pero no, fue mi jefe. No, somos colegas, no me digas jefe. No, pero como historiador, como humano, como lo que quiere transmitir, es tremendo. O sea, yo estoy aquí fascinada. Generalmente uno en la universidad tiene el profesor de historia por allá. Y, claro. Bueno, es que Pablo es un gran maestro. Claro. O sea, fue mi jefe, pero fue un gran maestro también. Y eso se valora. No, en serio. Con respecto a lo que tú estabas diciendo, que se me va, ya estoy entrando en la edad, que se me va la onda. Me pasó con algunas viejitas o personas más ancianas que en la mitad de la entrevista se ponían a llorar, y me dijo una vez siempre me acuerdo, me dijo, mijita, hace tanto tiempo que nadie me preguntaba de mí, de mi vida, que se emocionan. Como también puede pasar que llevas una hora conversando y te das cuenta que la cabeza no está funcionando bien, y esto es como anecdótico. Pero lo que yo te quería decir a todos ustedes que somos de la misma generación, que la generación que tenemos 40 o 50 años, tenemos la suerte de que vivimos como una revolución tecnológica, porque yo por lo menos pasé del disco con galleta a que ahora quiero escuchar música, a poner un CD o un cassette, y no, porque todo es tecnológico. Entonces, si se te descarga el celular, no puedes escuchar música, no puedes hablar con nadie, es terrible. Entonces, para nosotros vivimos todo ese proceso tecnológico, entonces también conversamos, también jugamos cartas, o sea, tenemos esa suerte como generación, pero como bien dice Pablo, la generación nueva no, pues te debe pasar también a ti con tus alumnos, Zapita, cuando los entrenas, o a ti, Gloria, con algunos entrevistados que en realidad nacieron con la tecnología,
y no saben comunicarse, muchos sí la tecnología. Claro, de otra forma. Y ya que tú hablaste del trauma, eso me impresiona. Cuando uno entrevista a alguien, en el, no sé, 80-90% de los casos, independiente de quién sea, la persona se emociona. Y cuando yo me formé en historia oral, en realidad no lo hice en la universidad, ni en la Universidad de Concepción, que es una muy buena universidad, ni en la Universidad de Chile. ¿Por qué? Porque la historia oral es vista, como dije en algún momento, de forma bastante despectiva. Y eso desconoce, como decía antes Carolina, la importancia como rama, como corriente, como una ayuda técnica. Cuando yo me especialicé en historia oral, de manera autodidacta, pero también fui a algunos diplomados en Santiago, en el área de la salud, curiosamente es donde más se ha desarrollado este tema, leía con mucha curiosidad por qué tanto trauma respecto a la historia oral, por qué tanta bibliografía respecto al trauma en sí. Y yo pensé, no sé, pues los ejemplos que me salían en la bibliografía eran, no sé, por los campos de concentración, el golpe de Estado, cosas terribles. Yo dije, sí, entrevistaré a alguien así, pero en realidad me di cuenta, ya llevo como 15 años haciendo entrevistas en profundidad y grupos focales, que todos, en mayor o menor grado, hemos sufrido traumas. Y por eso que la emocionalidad es muy fuerte y casi siempre la persona termina llorando. Por lo tanto, cuando uno hace una entrevista por respeto al otro, hay que hacerlo también con harto cuidado, porque es inevitable que surjan esos traumas y cuando uno pide que te hablen de ese tema es como que lo estuvieran reviviendo. Entonces pasa a ser bastante fuerte. Entonces el manejo del dolor en una entrevista y en la historia oral es súper importante, es ponerse en lugar del otro, y eso es complejo, porque tú no puedes hacer juicio, tú no puedes decir, mira, está bien, está mal, etcétera. Tú tienes que escuchar solamente. Claro, son hechos objetivos. Exactamente. Bueno, como también hay caballeros que quieren ocultar su pasado, porque también uno empieza a preguntar, antes los abuelos eran, pero bien picarones, como dicen en el campo, entonces había una historia, a mí me pasó una vez, y un pueblito que había vivido mi mamá de chiquitita, entonces le pregunté, había una señora en la que era la escuelita, donde había ido mi mamá, esto era en Villalegre, en la zona central, y había una señora ahí, entonces cuando dijimos el apellido, la señora se puso roja, y ahí como que nos miramos, y andábamos con la tía de mi mamá, y ahí la tía como que, y bueno, para que les cuenten lo que había hecho mi tío abuelo, pues por ahí habían dado bueno, en el... Así era. Es que hoy los pillan más rápido. Antes no había... Es que a eso mismo quería referirme yo, de lo que estaba diciendo la Zapita, de un poco qué valor va a tener toda la tecnología en la historia oral. Porque ya está bien, a lo mejor yo no voy a poder, cuando yo a lo mejor de mi abuela yo no tengo casi recuerdos, sé algunas historias poquititas que me contaron mi papá y mis tíos, etcétera. Pero, y fotos habré visto 2, con suerte. En cambio, ahora los abuelos o los abuelos que va a tener a lo mejor mi nieto, no sé, no, una cosa, van a ser muy distintos porque van a tener un registro gráfico, van a tener seguramente grabaciones, van a tener mensajes de WhatsApp, audio. Entonces va a haber mucho más. ¿Qué valor va a tener todavía la cosa como oral, la historia oral, con toda esta tecnología que podría estar al servicio de tener más claro nuestra película, digamos? Mira, hay un drama con lo que tú dices, Gloria, que es que yo he leído paper respecto al tema que tú estás planteando, y hay otra vez una tremenda paradoja, porque está toda esa información en los WhatsApp, en los Facebook, en Instagram, etcétera, pero la gente no guarda eso, no lo ordena, y como el soporte de ello es tan frágil, tan endeble, es muy rápido que desaparezca. O sea, perdí mi celular, perdí la conexión, etcétera. El mejor soporte es el tradicional, el clásico, no solamente el del libro, el mejor soporte son estos microfilms, esos son los que duran más tiempo. Yo creo que sí ayuda la tecnología, por ejemplo, lo que decía la Carolina, una invitación para que ellos puedan entrevistar a los abuelos y lo pueden hacer por esta misma vía, o sea, por Zoom. Eso ayuda. Ayuda también, por ejemplo, que muchos libros, para el contexto, muchos documentos, hoy día hay bibliotecas digitales, pero espectaculares,
en donde hay no solamente libros, sino que hay fotografías antiguas, ahí uno puede indagar harto. Están, por ejemplo, las fuentes de los mormones como religión le dan mucha importancia al tema de la genealogía, y ellos tienen mucha información de archivos parroquiales de todo el mundo. Eso es gracias a la tecnología. Pero de hecho, en Italia, Gloria, perdón, Pablo, que lo andaba buscando ahora y no lo encuentro, porque todavía no ordeno todos los libros. Yo compré unos libros que se llaman Racconta mi nonno, Racconta mi nonna, Cuéntame papá, Cuéntame mamá, que son como cuadernos con una imagen, creo que te lo mostré, Gloria. Y entonces ahí es un cuaderno donde tienen las preguntas escritas para que los niños entrevisten a los abuelos y a los papás. Y eso lo venden en las librerías de la Feltrinelli, Gloria. ¿Te fijas? Entonces, en Europa todavía hay como una cultura más de, no sé, está más en la cultura que en el caso nuestro. Yo creo que en Chiloé sí todavía está, ¿no? Sí. Yo tengo que irme ahora porque tengo una reunión a las 4, pero antes de irme me gustaría contar una anécdota que refleja, yo creo, lo que pasa con la historia oral. Yo les conté, gracias a la Sandra, que el libro que yo más quiero es el de Puerto Montt del Comercio, pero hay otro libro que también quiero harto, que es el de la historia de la comuna de Fresia. Voy a contarlo. Y que también con la editorial Cultrún de Valdivia, por lo tanto está bien hecho en forma y fondo. Yo estuve 1 año y medio trabajando en la comuna de Fresia, la recorrí completa, desde la cordillera del Sarao hasta las áreas urbanas. Entrevisté a muchos clubes de adulto mayor, yo calculo que más o menos entrevisté a unas 500 personas durante 1 año y medio. Y logré bastante profundidad, porque una cosa son los documentos y otra cosa es lo que te cuenta la gente. Y la gracia del documento es que, claro, es más formal, más oficial de alguna manera, pero queda muy en el lugar común, en como el deber ser, porque hay muchas cosas que están en el papel, pero no funcionan en la realidad. La gente es la que me permite a mí saber si eso es verdad o no es verdad, cómo lo interpreta, que es lo fundamental en la historia oral, la visión, la cosmovisión del otro. 1 año y medio estuve trabajando en eso. Yo entregué el producto al alcalde XX y después de ese alcalde llegaron otros alcaldes que fueron cambiando por una cuestión electoral, política, y lo interesante es que ni el alcalde de derecha ni el alcalde de izquierda le querían publicarlo. ¿Por qué? No lo querían publicar porque lo que yo conseguí de la visión, digamos, o cosmovisión más conservadora, si ustedes quieren, y la cosmovisión como más de izquierda, era tan íntima y contaban tantas cosas que lo hayan puesto, o lo haya puesto en este caso yo, por escrito, les incomodaba profundamente. Y demoraron 4 años y medio en el trabajo que tuve que hacer con los dos lados de gestión para que ellos aceptaran estar en el mismo libro que el otro grupo, porque es tanta la rivalidad que ellos no aceptaban que el otro dijera lo que había dicho. ¿Me entienden? Imagínense cómo estamos divididos los chilenos. Entonces, porque yo no juzgo, yo pongo lo que ellos me dicen que es, exactamente, y más que los hechos, la visión sobre los hechos, la interpretación que hacen ellos sobre los hechos. Pero los dos bandos al final decidieron bajar el moño porque se dieron cuenta de la calidad del trabajo, porque todo lo que yo ponía ahí era con fuentes escritas, fuentes orales, y todo estaba contrastado, nada era, digamos, de mi visión. Pero eso voy yo, que la historia oral es súper potente, es súper importante, pero hay que saber hacerla, más que nada por respeto a las personas. Y eso es complejo porque en la historia uno no puede tomar bandos, sino que uno tiene que ser de alguna manera, o yo siento que tengo el privilegio de transmitir esas visiones. Eso es lo fundamental. Y de ser lo más objetivo posible. Pablo, sabemos que te tienes que ir, nosotros este programa luego lo retransmitimos, pero antes, cortito, porque tú te vas y vamos a ver un video tuyo cuando fue la incorporación, o sea, la conmemoración de la incorporación de Osorno, y la zapita es osornina, la Sandra Arriaga. Entonces, cuéntanos de ese video, te despedimos y después nosotros seguimos con el programa. Mira, hace muy poco tiempo, pocos meses, se dio, digamos, una ceremonia con Rodrigo Guarda, que es el alcalde de Fresia, para conmemorar los 200 años de la Batalla del Toro. Uno siempre aprende la batalla de Chacabuco, de Maipú, etcétera, pero uno sabe muy poco de esta batalla que se dio no entre los chilenos y los españoles, porque esa es una visión equivocada, sino que entre el bando realista, que apoyaba al rey, y hay que decirlo,
el 80-90% de los habitantes al sur del Biobío eran fanáticos defensores del rey, súper leales hasta el final. Y por otro lado los chilenos, que eran básicamente la gente vinculada a la Junta de Gobierno de Santiago. Entonces esos dos grupos chocaron en un sector muy cerca de lo que hoy día es Tegualda, cerca de Fresia, donde se hizo esta batalla que la ganó el bando patriota, y con eso tuvieron que relegarse los realistas hasta Chiloé, en donde resistieron 6 años más. Chiloé fue el último bastión que tuvieron los realistas en toda América del Sur, y eso demuestra que esta zona de acá, como tuvo una ligazón durante mucho tiempo con el virreinato del Perú, o sea, dependía de Lima, no era parte de Chile, y no querían ser chilenos. Entonces es bastante interesante eso, porque nos permite entender por qué la identidad chilota es distinta a la identidad de, no sé, pues, de Concepción, de Santiago. Eso nos da muchas luces. Y algo bien poco conocido que nos enseñan en el colegio, desgraciadamente. Tienes que volver al programa, lo siento. Aquí nosotros estamos en las Auténticas del Sur, trabajando por y para la gente de la 10ª región, así que eres una pieza fundamental. Cuenten conmigo, yo encantado. Gracias por estar con nosotros. Vamos ahora a una breve pausa, pero antes de la pausa vamos a despedir a Pablo. Te agradecemos un montón de haber estado hoy día con nosotros. Tú sabes que te quiero mucho, que formamos una gran generación de profesores en la región. Fue maravilloso el trabajo que hicimos, así que saludamos a todos nuestros exalumnos. Sí. Y vamos a ver qué pasó en la conmemoración de la Batalla del Toro. Vamos a la Batalla del Toro, una pausa, y ya volvemos con más Auténticas del Sur. Estamos acá en un día muy importante, no solo para la comuna de Fresia, sino que para todo el sur de Chile. Hoy día se conmemoran 200 años de la Batalla del Toro, por la cual las provincias de Yanquihue y de Osorno fueron incorporadas a la naciente República de Chile. Hay que destacar que es una batalla significativa. El coronel Jorge Buchef fue un hombre clave en esa instancia, y también hay que destacar que la mayoría de la población de esta zona fue partidaria de los realistas, sin ser españoles, eran chilotes. Y en esa perspectiva es bueno que también reflexionemos sobre las particularidades de la historia regional, que no es lo mismo que la historia de Santiago. Son perspectivas diferentes, y es bueno que nuestros estudiantes, a través del currículum y a través de este tipo de actividades, pueda darse a conocer. La importancia, don Pablo Fábrega, de lo que es el camino real. Pensamos que Bernardo O'Higgins padre, por el mandato de él como rey, hacen este camino del camino real, y después el hijo lo usa para vencer paradójicamente. Sí, con Ambrosio O'Higgins se avanza en el camino real. En realidad fueron varios gobernadores de Chile los que participaron en la segunda parte del siglo XVIII, y como tú bien dices, es paradójico que sea un hijo suyo que él nunca reconoció formalmente, este hijo rebelde, el que lideró el proceso de independencia, el que utilizó el mismo camino como para derrotar a las tropas de su padre. Yo creo que eso explica bastante bien las contradicciones que habían y las divisiones que habían, porque tradicionalmente siempre se enseñan estos temas de la guerra de la independencia, que por un lado están los españoles, por otro lado están los chilenos, y eso no es así. En el bando realista y en el bando patriota habían españoles, habían chilenos, y el tema tenía que ver más bien con la visión de país y las lealtades que habían en juego. Eso fue importante. Entonces hay que destacar que la mayor parte de las tropas realistas, que incluso le ganaron a Santiago en la batalla de la Patria Vieja, que derrotaron a la Patria Vieja, en realidad esas tropas estaban constituidas un 70-80% por milicianos de Chiloé y de Valdivia. Ellos fueron los que le ganaron a los santiaguinos. Es verdad también que se dice que muchos niños combatieron en estos tipos de batallas, porque absolutamente se llevaban amarrados directamente, absolutamente, lo sacaban de sus casas. Lo que pasa es que el concepto de Chile en realidad surgió, yo diría,
a fines del siglo XIX. Imagínate, estamos hablando de batalla de 1810, 1820. En esa época no existía el concepto de Chile. Entonces la única como mayor lealtad que había era básicamente a tu patrón. Entonces los dos bandos, situaciones digamos límites, los dos bandos, insisto en eso, secuestraban personas. En esa época no se hablaba de secuestro, se decía enganchar. Se enganchaban personas y en esa época se combatía desde, ni siquiera de los 15, de los 12, 11 años. Tú empezabas con acciones militares, te entrenaban para matar. En la guerra del Pacífico vimos algunos héroes muy pequeños, de 14, 15 años. Sí, eso era común. Y obviamente está mal, pero era muy común y muy extendido en ese tiempo que se utilizaran a los niños como parte de las batallas. Ahí comenzaban también estos niños como tambores. Sí, exactamente. Hoy día vimos también niños de un colegio. Exactamente, pero que esos tamborcitos muchas veces estaban en primera línea, así claro, que no era como muy grato tampoco para ellos estar en esas circunstancias. Estaban enganchados. Con el tema del Camino Real, este es uno de los últimos caminos que se hacen en Latinoamérica. Muy buena reflexión, porque efectivamente. México también tenía Camino Real. La otra pregunta es, ¿alguna vez pasó alguna persona de la realeza, por eso se llama real, o solamente por gobernadores? El Camino Real es un nombre genérico que se le da a todos los caminos construidos en la época del dominio del rey. Camino del Rey también. Exactamente, el Camino del Rey, porque era bajo la corona española que se hacía todo esto. Y como tú bien dices, incluso si uno busca en internet Camino Real, lo primero que te aparece Camino Real de México, que es el otro extremo. Y también en Argentina me imagino que en esa época hay que recordar que México era el doble de lo que era México hoy día. Estados Unidos le quitó la mitad del territorio en estas guerras de independencia. Y el Camino Real, efectivamente, la parte más al sur llegaba hasta Maullín, y hay una parte incluso del Camino Caicumeo, no sé si lo has escuchado hablar, que es en Chiloé. Exactamente, también ahí hubo un Camino Real. O sea, en el fondo el Camino Real, la expresión más meridional, más al sur, estaba hasta Castro. En este Camino Real también murió bastante gente, igual que la carretera austral. Murieron por accidentes, por enfermedades, por supuesto. Eran condiciones extremas en donde se construía y la gente vivía de manera muy aislada. Entonces, efectivamente, es probable que haya muerto mucha gente en su construcción. ¿Y esto se construyó también en invierno? Es que lo que pasa es que acá nuestro verano parece invierno. Entonces, también, aunque se hacía en las temporadas buenas, siempre había lluvia y malas condiciones. ¿Y la ruta desde Valdivia hasta Parvo, digamos, sí, hasta Maullín? Sí. Caremapo, Maullín. Sí, Lolcura fue el lugar donde llegaba, hasta el sur. De ahí se cruzaba al fuerte Maullín y de ahí seguía el camino hasta Caremapo, hasta el fuerte Caremapo. ¿Por la playa? Sí. Es cerca de la playa, no exactamente por la playa, pero cerca de la playa. De hecho, entre Maullín y Caralmapu todavía hay un puente que la gente antigua le dice el Puente del Rey, como eco de esta construcción que ya tiene más de 500 años, o cerca de 500 años. ¿Ha creado algún libro sobre el tema del Camino Real? Sí, justo ando. ¿Puedes mostrar un poco la portada? Esta la segunda edición, y este año, si Dios quiere, podremos sacar la tercera edición del libro Camino Real, pero está supeditado esto un poco a que hay una corporación. ¿Se hicieron una primera 500, edición? No, esta es segunda edición, y este año queremos sacar la tercera edición. ¿Con fondos del...? Esto fue con fondos del 2%, pero la tercera edición ahí vamos a ver cómo la financiamos. ¿Ahora vamos por más o no? Esa es la idea, pero vamos a ver cómo resulta, porque la idea es fortalecer la corporación. Se creó una corporación Territorio Camino Real que agrupa cerca de 90 emprendedores, desde San Pablo hasta Maullín, y la idea es apoyarlos a ellos. A mí lo que más me interesa es que la historia se rescate, pero para poder dar beneficios a las personas que viven en el territorio. ¿Y esto apunta también a un desarrollo del turismo en esta zona? Es que ese es el camino, o sea, la Cuenca del Lago y Chiloé han sido los dos destinos casi exclusivos del turismo acá en la región de los lagos, especialmente la Cuenca, pero yo creo que la región de los lagos es mucho más que eso. Y si uno lo mira desde el punto de vista histórico, en donde hay más historia, hay más patrimonio, hay más comunidades indígenas, hay más comunidades que tienen todo este patrimonio natural, cultural, es acá, en el Camino Real. Entonces yo creo que están dadas todas las condiciones para poder potenciar este territorio a partir del Camino Real.
Te necesitamos más que nunca. Si estás en cuarentena, respétala. Esta pandemia solo la superamos entre todos. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile. Estamos de vuelta. Oye, qué interesante. Estoy demasiado emocionada. ¿Sabes por qué? Porque esto me enamora el sentido de entender que nuestra cultura, oye, da para mucho. O sea, yo no tenía idea de la famosa batalla del Toro, que se conmemoran 200 años, porque en la Universidad en Santiago no nos enseñan esto. O sea, yo lo encuentro demasiado interesante y de hecho, mira, aquí les voy a mostrar una cantidad de preguntas que yo tenía para el profesor, pero lamentablemente se nos fue porque él es un hombre muy ocupado, pero Carito, tú que hiciste el contacto, por favor, prométenos que va a volver. Sí, lo que pasa es que lo íbamos a tener el jueves porque bueno, este programa lo grabamos, va en directo, lo grabamos y luego se retransmite. Pero como fue el Día del Patrimonio, el fin de semana pasado, queríamos hablar de historia oral y de historia local. Y porque es un tema que a mí personalmente me apasiona mucho, porque ahora les quería preguntar a ustedes que son periodistas, pero siempre hay como un debate académico, teórico, porque uno dice, no, eso es periodismo, que eso andar entrevistando a la gente. Pero como explicó Pablo, hay una serie de técnicas y de métodos que lo hacen un área válida de la historia, pero por ejemplo, yo la usé mucho en historia de la educación y en historia de la mujer, porque encuentro que a veces es muy aburrido como enseñan la historia de Chile en los colegios. Entonces, al mandar a los alumnos a entrevistar a sus abuelos, mira, las conclusiones de trabajos de alumnos de tercero o cuarto medio, he vivido 10 años con mi abuela y nunca se me ocurrió que ella había votado por un presidente de la República, por ejemplo. O como mi abuela no sabía leer y escribir, pensé que no tenía nada que contar. O como mi abuelo, qué sé yo. O sea, ¿te fijas? Entonces, es una herramienta metodológica muy efectiva para la enseñanza de la historia. Y también porque, personalmente, si tú agarras un libro de historia de Chile, ¿cuántas mujeres aparecen dentro de la historia de Chile? Poquísimas. Ahora están apareciendo más. Pero casi ninguna. Entonces, todavía yo me acuerdo, ¿se acuerdan de Sergio Villalobos, el breve Historia de Chile, que era como el típico libro del colegio? 1992. Una vez fue una conferencia de él, imagínate, Sergio Villalobos, yo estaba emocionada, entonces hice una pregunta, y yo le hice una pregunta sobre la historia de género, que es el género cuando uno hace historia de la mujer, género femenino y masculino. ¿Y sabes lo que me respondió? Esto fue hace muchos años. Me dijo, las mujeres no existen en la historia. Me dijo arpillera, moletón, ¿qué género? Me dijo, así. Y no me respondió la pregunta, porque para él era como impensable que uno usara historia oral, y menos para hacer historia de la mujer. O sea, pasó a la otra persona, ¿te fijas? Entonces, hay también polémica. Se te cayó un mito, apuesto. Absolutamente. Entonces, me interesaba la visión de ustedes también, Gloria, como periodista, porque obviamente uno utiliza la técnica del periodismo y de las preguntas, como dice la Gloria, y la contrapregunta, pero después uno elabora la información o la procesa de manera diferente. ¿Qué piensas tú, Gloria y Sandra? Es que yo creo, ¿sabes qué? Yo ni siquiera en el proceso lo veo tan distinto, dependiendo a lo mejor un poco de qué es lo que quieres lograr con el trabajo, con las entrevistas que estás haciendo, pero según yo son como, podría hacerlo tanto un periodista como un historiador si quisiera uno seguir a lo mejor la parte como más después de las conclusiones, eso podría ser la investigación más, exacto, podría ser un poco más, o la manera de presentar los resultados, pero la parte como práctica para recopilar toda la información me parece que es tan como válida que la puede hacerla un periodista como un historiador. A mí me parece que deben complementarse absolutamente. Sí, los periodistas son los historiadores del presente, ¿no? Sí, lo que pasa es que, claro, el periodista típico va a las fuentes, recoge información, es mucho quizás más estructurado. Como te digo, el historiador le da el romanticismo, le da todo el resto de lo que quiere comunicar. Yo creo que deberían trabajar en conjunto, un periodista y un historiador. Para mí eso sería muchas veces perfecto. Se hace, depende de lo que uno quiera investigar, pero con la cuarentena se ha generado la posibilidad de comunicarse y conversar mucho más en familia. Entonces también la invitación hoy día era
hablando del patrimonio, tomando conciencia de nuestras riquezas culturales, sobre todo en la 10ª región, que hay tanta, en Chiloé, de las comidas locales que la gente está cocinando, eso también es parte del patrimonio culinario. O sea, el patrimonio abarca muchos ámbitos de nuestra vida. Invitar a las familias a conversar sobre la historia familiar, la historia de su barrio y sobre cómo vivieron sus padres y sus abuelos o sus hermanos mayores, porque me parece que es enriquecedor y uno igual está encerrado en la casa y puede hacer algo útil, más útil. ¿Sabes lo que me fascina a mí y lo que reúne a la familia? Es la fotografía, ¿cierto? Claro, buscar fotos. ¡Qué buena idea! Yo veo una fotografía antigua, me vuelvo loca y me empiezo a imaginar el contexto de esa fotografía, cómo fue el momento, quiénes estaban, cómo fue. ¿Pero de tu familia, digamos? No, en general, de mi familia. ¿Podría ser cualquier fotografía antigua? Ya. Absolutamente. En Puerto Varas, acá, hay restaurantes, por lo menos 3 o 4, que tienen una serie de fotografías de los colonos, o cómo vivía la gente, las farmacias, los antiguos. Oye, es maravilloso. Pero que el Museo de Frutillar es increíble, el Museo de los Colonos, donde uno ve cómo vivían, o el Pablo Fierro, Puerto Varas también. Así es. No, es interesantísimo, y aparte que es entretenido. Claro que le pregunto a la gente que trabaja de repente a los personas, oye, ¿y esta foto? Pero no tienen idea. Claro. Pero en el fondo, para mí la fotografía, yo encuentro que es un instrumento súper importante como para empezar una conversación y empezar, digamos, a recolectar información y hacer esta famosa historia oral que me encanta. Es muy importante la historia oral, las imágenes, los testimonios gráficos. Gloria, ¿vas a decir algo? No, sí, y a propósito de eso, en el fondo ustedes tienen recuerdos de conversaciones con, no sé, papás, abuelos, tíos, que les haya quedado así como marcado de a lo mejor de cosas que en algún minuto se hacían y que ya cuando ustedes eran chicas o más grandes, esas cosas eran impensadas. Por ejemplo, yo me acuerdo, tenía la única hermana que tenía mi papá, que era la única mujer entre 4 hermanos. Ella pasaba temporadas con nosotros en el verano principalmente, y bueno, y ella era muy buena para conversar, etcétera, y nos contaba siempre historias de cuando ella era chica con sus hermanos, mis abuelos, etcétera, y cosas que yo en el fondo nunca habría podido saber si ella no me las hubiese contado. Y ponte tú, recuerdo que el hermano, mi tío Arturo, que ya no existe, cuando era niño, él quería tener a toda costa un caballito para jugar, no caballo animal. Bueno, jodió hasta que le compraron este caballito, y en ese minuto eran de cartón piedra el juguete. Solo que este caballito, parece que por lo que contaba mi tía Margarita, tenía un color horrible, así como un color gris que parecía más burro que caballo. Y entonces mi tío no encontró nada mejor que lavarlo a ver si le salía el color, y se le deshizo el caballito. Y yo, esa cosa de pensar que un juguete podía ser de cartón piedra y que si le caía agua sonaba como arpa bien, fue una cosa así como muy entretenida. Entonces, yo siempre con ella tuve toda esta cosa así como de saber de cuando mis abuelos, mi abuela y mi abuelo, por parte de padre, habían venido desde Barcelona, llegaron primero a Argentina, después de ahí a Chile, y todos los trabajos que hicieron, cómo se vino, porque mi abuelo se vino primero, después llegó mi abuela, y una cantidad de cosas que en este minuto, digamos, si ella no me las hubiese contado, yo no habría podido por ninguna manera, porque a lo mejor mi papá era mucho más parco en ese tipo de información. Así que para mí ella fue una gran fuente de historia oral de mi familia. Bueno, también sirve para entender los comportamientos de la familia. Por ejemplo, mis papás, tú los conoces, Gloria, la Zapita, no sé si los vi alguna vez, creo que a mi mamá son súper conservadores, pero no porque son conservadores. Y mi abuela, la mamá de mi papá, que es súper tranquilo, fue la que me regaló mi primer bikini, cuando mis papás no me dejaban usar bikini. Ella siempre era una abuela muy entretenida, muy especial, y yo decía, pero qué raro, porque es la mamá de mi papá, que es tan conservadorito. Y un día, conversando con ella, me contó que ella quería ser actriz en el año 1917, y obviamente no la dejaron. Y se casó con mi abuelo,
que no la dejaba hacer nada, y más encima tuvo un cáncer de mama muy joven, a los 39 años, y ahí se acabó su matrimonio, su vida íntima, todo, porque mi abuelo como que nunca más existió, porque, o sea, imagínate, en el fondo, era una mujer súper moderna, que no pudo vivir lo que ella quiso, que después vivió este cáncer en una época donde no habían psicólogos todavía, o no era tan común, no habían psiquiatras, donde uno tuviera fácil acceso a hacer una terapia. Entonces, ella era súper histriónica, súper buena para conversar. Yo era muy parecida a ella, me identificaba más con ella, pero yo decía, ¿de dónde habría salido? Y claro, en el fondo, para mí, ella fue una mujer que nació fuera de su tiempo. O sea, si ella hubiese nacido ahora, hubiera sido... Sería influencer. Realizada. Entonces, también sirve para entender cómo eres tú, de a dónde te viene. Y lo otro que te iba a decir, Sapita, que los personal trainers, yo encuentro que al final se transforman como en confesores, porque uno, a medida que estás entrenando, te cuentan toda la vida, y de alguna manera también haces historia oral con tus alumnos, ¿no? Absolutamente. O sea, yo les digo, si yo no fuera tan correcta, les digo, o si me enojara realmente con ustedes, Puerto Vara temblaría con todo lo que sé. Sí, imagínate, personal trainer y periodista, estamos ahí ya. Claro, entonces a mí me encanta preguntar, me encanta hablar con el entrenamiento. Claro que solamente los descanso, porque si no, no entrenarían ellos. Porque hay columnas que hacen demasiado. Oye, Sapita, te quiero contar, Sapita, así estaba yo con la Sapita. Hablan. Y lo otro, digo, voy a tener que hacer, no sé, voy a tener que estudiar psicología después, porque no sé, uno es verdad todo, me transformo en la persona de confianza, y obviamente generalmente cuando llegan al gimnasio o a entrenar conmigo, vienen en un estado emocional distinto al de la vida diaria con sus familias o durante el trabajo, y entonces ahí se relajan y realmente me cuentan, y trato de indagar a veces por qué le pasa esto, por qué lo otro, ¿entiendes? Porque muchos tienen por el tema del cuerpo unos traumas. Entonces empiezo a indagar, o cuando les hago la primera evaluación me doy cuenta del perfil del alumno y sé cómo tratarlos de una manera u otra. Yo sé quién es flojo y quién tiene realmente problemas y que necesita, ¿cierto?, mejorar su autoestima a través de la actividad física. Y eso son cosas que uno tiene que manejar, muy sensible, tal cual como uno recoge historias. Es como realmente, sí, y algunos te han contado su historia de vida, que es lo que se llama la historia de vida. Eso es la historia de tu vida, que me importa. Fíjate que eso, la historia de vida de esas personas me enriquece mucho a mí, también. Y eso es súper importante, por eso está, para mí, mi profesión igual también, como entrenadora, también me retribuye mucho y me hace crecer como persona. Y empiezo a entender la realidad de las personas y de sus culturas. Todos tenemos una cultura distinta. Así que muy interesante. Oye, ya, ¿cómo estamos? De hecho, tengo que ir a trabajar ahora. Oye, eso les quería contar, sí, los últimos minutos del programa. Yo hoy día cumplo 80 días en la casa entre comillas. Se puede salir a la calle, pero yo no he ido al supermercado, no he ido a ninguna parte, me quedé acá estos 80 días, pero por primera vez, además vieron el estallido social. Llevaste a tu perrita a la veterinaria. Sí, llevé a la perra a la veterinaria y fui 2 veces a la farmacia a buscar remedio, entré y salí, sí. Pero igual, yo que vivo afuera, es como, pero eso, más el estallido social, sí, más... no sé, como que ahora realmente se está haciendo difícil. ¿Qué es lo que debe pasar con el frío allá también en el sur, no, Sapita? Te prometo, mañana va a haber 1 grado, la mínima y máximo 9, con lluvia. Te puedes, o sea, realmente es para quedarse en casa. O sea, no solamente por el virus. Yo aquí también, desde el 18 de mayo se puede ya salir bastante más libremente, y a partir de mañana es 3. No, a partir del 3, pasa mañana, y a partir del 3 se va a poder empezar ya incluso a pasar de una región a otra, etcétera. Pero yo igual me he mantenido en mi casa, porque encuentro que hoy día, ponte tú, hubo creo 200 nuevos contagiados, de los cuales 50 eran de Génova, de toda Italia. Entonces, en el fondo, mientras en la Lombardía hubo 12, creo, casos, en Génova hubo 50, y a partir de Génova además es como es como Viña y Valparaíso para los santiaguinos. Entonces, o Puerto Montt y Puerto Vara. Claro, todos los lombardos, que son los milaneses, etcétera, van a venir seguramente en el periodo ahora de verano a las playas acá. Entonces, qué rico verano.
Claro, porque van al mar, claro. Claro. Sí. Bueno, aquí en la Florida, que hubo 1.200 contagios en un día. La Florida tiene 20 millones de habitantes, más o menos como Chile, pero obviamente el 90% es en Miami. Y ahora con las protestas que ustedes vieron por este caso que ocurrió en Minneapolis, que entre paréntesis aparecieron banderas mapuche y eslogan chilenos en la protesta social de Minneapolis. No te puedo creer. Real. No lo había visto. Me arranqué y ahora llega acá, pero bueno, ha sido todo un tema. La gente se sacó la mascarilla, entonces desde que te estaban diciendo, use la mascarilla, quédese en casa, qué sé yo, y de repente, de un día para otro, aparecen todos protestando, algunos con mascarilla, otros sin, otros se la sacan. Entonces me acordaba porque en Chile también vivimos un estallido social y uno de los temores de que vuelvan a ocurrir estos movimientos sociales en tiempos de coronavirus. Así que, por favor, hacer un llamado que se queden en casa y que no. Todavía estamos, hasta el 15 de junio sería el pic. Ahora, lamentablemente, superamos los 1.100, 1.145 muertos, creo que tenemos al día de hoy. No, es terrible. Y Santiago, bueno, es el 90% de los casos. Sí, así van como 100.000 contagios ya. Mal en Chile con esta pandemia. Así que a pedirle a Dios que nos ayude. Oye, Gloria, ¿y la salida cómo es? ¿Ahora pueden salir libremente a cualquier hora? Sí, no hay ninguna limitación. ¿Ninguna restricción? ¿Abrieron restaurantes, todo? Sí, pero tienes siempre esta cosa de distanciamiento, que tienes que mantenerte a más de 1 metro, ojalá con mascarilla, pero más que eso, no. ¿Usan mascarilla o no? Porque aquí hay gente que no usa definitivamente y otros sí. Hay lugares donde te obligan para entrar, pero ¿cómo es, Sandra? Sí, es obligatorio, pero bueno, en Puerto Varas, como estamos un poco más relajados, solamente tenemos 7 casos activos, la gente como que, los jóvenes sobre todo, lamentablemente no usan mascarilla. No hay caso con los jóvenes. No, mi hija hoy día salió como casi por primera vez después de 1000 años, salió a dar una vuelta, se juntó con una amiga y anduvo con mascarilla y me decía, lo que no logro entender, me decía, es la gente que anda con la mascarilla así como casi como una cartera, metida en el brazo, que me decía, por último, póntela en el cuello, póntela no sé dónde, pero que si te vas a cruzar con alguien te la puedes subir fácilmente, cambio aquí, no, sácatela del brazo, enfíltela de nuevo, como todo muy complicado, pero bueno. Bueno, sí, hay algunos que se sacan la nariz, por ejemplo, para respirar, o se la suben para hablar por celular, entonces así no sirve la cosa. Bueno, exacto. Un llamado entonces a quedarnos en casa, a alimentarnos bien, a tener un buen sistema inmune, y ese va a ser el tema del próximo programa, porque va a volver la doctora, la Paulina Cabrera, que se acuerdan que estuvo hablando de la salud bucal, pero también ella, claro, maneja el tema de la alimentación y como ha vivido tantos años en el sur, nos va a decir qué alimentos comer para mantenernos este invierno en el sur de Chile y enfrentar el virus de mejor manera. Así que de esto va a hablar el próximo programa, queridas amigas. Se nos fue el tiempo, despídanse. A ver, Zapita, usted que tiene que ir a entrenar, por favor, la pantalla es tuya. Oye, voy a estar, pero súper concentrada el próximo jueves porque vamos a hacer muchas preguntas a Paulina, y gracias porque a pesar que Gloria está en Italia, bueno, Arturo no está hoy presente, está en Estados Unidos igual que tú, mantenemos, ¿cierto?, la importancia de nuestro sur, por eso somos las auténticas del sur, así que gracias por acompañarnos, queridas amigas, y gracias a todos los telespectadores, y tienen que seguir viendo las auténticas del sur. Así que un abrazo gigante en el estudio a Panchito y a Claudita también, un fuerte abrazo. Gloria. Tal como dice la Zapita, igual es rico como estar conectada con el sur de alguna manera, sobre todo para mí que estoy tan lejos, y que además, como ya lo había dicho, yo soy súper santiaguina, digamos, a mí esta cosa tan bucólica y a lo mejor como que me asusta un poco, pero es súper rico estar todas las semanas como conociendo un poquitito más del sur, de las tradiciones, de las cosas que se comen, etcétera. Así que listas para el próximo capítulo con la alimentación. Bueno, y al final el sur también está lleno de santiaguinos, de gente de todas partes, sobre todo la 10ª región, y conociste a tu marido en Chiloé, pues, chica, así que no puedes quejarte. Mira lo que te regaló o a lo mejor sur de Chile. O a lo mejor sí, o a lo mejor me tengo que quejar, no sé, vamos a ver. Bueno, queridas amigas y amigos, le mandamos un saludo a todo el equipo de Vértice Televisión. Se han pasado con las noticias, a mí me llega aquí
Vértice en Directo, dan todos los días los casos, los contagios, estamos súper informadas y como dices tú, Sabita, el sur se lleva en el corazón. Yo echo mucho de menos el calor humano que hay en el sur, porque hará frío, pero realmente la gente, ese calor, esa amistad, esa solidaridad, solo se encuentra en el sur de Chile. Así es que es un placer y un honor poder seguir haciendo este programa y reuniéndonos con ustedes todas las semanas. Así que muchas gracias y nos vemos en un nuevo Auténticas del Sur en muy poquitos días más. Chao, chao. Chao, chiquillas. Chao.